Paz para todos, soy Mayer Sánchez y en este nuevo podcast quiero compartir un tema con todos ustedes que es un poco controversial y realmente a algunas personas no les gusta hablar sobre esto, pero sucede muy a menudo y es la transferencia de emociones. Sí, suena un poco extraño, pero me gustaría hablar un poco acerca de lo que es esto. Gracias a todas las personas que escuchan estos podcasts. Aprovecho de igual manera a dejarles saber que ya estoy disponible en algunas plataformas, tanto como Spotify, Google Podcasts, Podcast de Apple. Para los que tienen Mac, simplemente van a la aplicación de podcast y pueden encontrar si escriben mi nombre, Mayer Sánchez y Bitácoras. Gracias y no olviden compartir, ya que estos audios pueden ser de bendiciones para otras personas. Estuve viendo un canal de YouTube el cual habla mucho sobre lo que es la astronomía. Que conste, no confundan la astronomía con astrología, ya que aunque suenen iguales son totalmente diferentes, son dos términos totalmente diferentes. Sí, la astronomía es la ciencia que estudia el universo y todo lo que lo compone, y la astrología es un invento, realmente le llaman como una pseudociencia que trata de predecir los acontecimientos de la humanidad basado a el horóscopo y cosas así. O sea que realmente estas son cosas que no van al cristianismo. Así que hablemos de astronomía. Bueno, estuve viendo este canal de astronomía y una persona hizo una pregunta bastante importante y decía, ¿cuál es la temperatura en el espacio? Eso me puso a pensar bastante, ya que ¿cuál es la temperatura en el espacio? Entonces la ciencia explica que básicamente en el espacio exterior no hay una temperatura fija. Donde no hay un objeto no puede haber temperatura. Me explico. La temperatura que está en el espacio es una temperatura dependiendo del objeto que esté en el espacio, pero el espacio mismo no tiene una temperatura. Se puede medir la temperatura del Sol, pero no se puede medir la temperatura del espacio. ¿Por qué razón? Porque el Sol emite esa temperatura. Entonces lo que me llamó la atención y el por qué me gustaría aplicarlo a un término más cristiano, a un término más espiritual, es que la persona explica que la temperatura se mide en tres diferentes formas. Una de ellas es llamada la conducción, otra la conversión y otra la radiación. Entonces, básicamente la conducción es una de las temperaturas que podemos ver más a menudo. Por ejemplo, imagínense poner un sartén en una estufa. Al encender la estufa, pueden saber que hay una reacción química que hace que el fuego encienda e inmediatamente el fuego tiene una temperatura. Entonces, la conducción funciona en la siguiente forma. La temperatura que está en el fuego, basado a la reacción química, se va pasando al sartén. Entonces el sartén se calienta y ya luego, al momento de poner el objeto que se quiere freír o se quiere poner ahí, ese objeto comienza a calentarse de igual manera hasta que los tres objetos, en este caso la reacción química que es el fuego, el sartén y el objeto, alcanzan una misma temperatura. Eso es la conducción. La siguiente forma sería la convección. La convección básicamente es la forma en cómo trabajan los aires acondicionados y las neveras, por ejemplo, que tienen un gas dentro, una reacción química que pasa por un filtro y eso se calienta, se enfría. Entonces podemos encontrar cómo la temperatura se puede manejar mediante estos cambios químicos. Y la última de las temperaturas que quería mencionar es la radiación, que básicamente es emitida por un cuerpo de calor que emite temperatura. Y este es el punto fulminante de lo que me puso a pensar y me puso a llegar a este tema. Perdonen por esta clase de química, física y astronomía antes de poder entrar al tema, pero es para poder hacer una base a lo que quiero explicarles. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos expuestos a la radiación, estamos expuestos a la energía de otra persona. Porque la radiación funciona de la siguiente manera. Es básicamente la transferencia de energía, la transferencia de calor de un cuerpo a otro cuerpo. Me explico. A veces tenemos ciertas personas que tienen una mentalidad o una forma muy pesimista en la vida y en muchas cosas.
Entonces estas personas vienen donde ti y te dicen, oh, tengo problema, oh, no sé cómo salir de este problema, no sé qué hacer, me han atacado las deudas, fulanito o fulanita me están haciendo la vida imposible. Realmente es un tipo de persona que se vive quejando o vive en, ¿cómo se le llama?, conmiseración o en lástima de sí mismo. Este tipo de personas es muy común. Podemos encontrar muchos tipos de personas que viven quejándose el día entero. O por qué está lloviendo, o por qué llegó el invierno, o por qué está nevando, o qué calor, o qué frío. O sea, nunca una persona está en un punto determinado. Siempre hay que quejarse por algo. Entonces, aquí quiero mezclar este asunto de química con el asunto de la espiritualidad. Que básicamente estas personas emiten una especie de vibra, una especie de vibra energética que nosotros podemos percibir. Entonces muchas veces podemos vernos expuestos a este tipo de pensamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué dice la palabra respecto de este tipo de personas? Bueno, antes de entrar en lo que es la materia de la palabra, me gustaría un poco más explicar lo que es el término de la radiación. De acuerdo a una página de internet, estoy viendo acá, no sé cómo mencionarla, pero en fin, dice que la radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. En este caso no existe un contacto entre los cuerpos, ni fluidos ni intermedios que transporten el calor. Simplemente por existir el cuerpo A sólido o líquido a una temperatura mayor o un cuerpo B exista una transferencia de calor por radiación. Ejemplo, el Sol está a una distancia bastante considerable de la Tierra y aún así podemos sentir su calor. De igual manera, cuando ponemos una comida en un microondas, esta emite radiación, porque básicamente la radiación son creadas por el microondas, son ondas de frecuencia de radio bastante alta. Y eso hace que esas ondas de radio se caliente, hace que caliente la comida. Por eso es que muchas personas no creen en los microondas porque realmente es radiación. Otro tipo de radiación es la radiación de los teléfonos, que es el motivo por el cual muchas personas dicen que causa cáncer en el momento de tener mucha exposición a estos o utilizarlos mucho. De igual manera el Wi-Fi, el Bluetooth, todos esos son tipos de radiación, porque emiten señales, frecuencias y pueden medirse mediante temperatura. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Cuál es el punto de llegar en este aspecto sobre lo que es la temperatura? Es que muchas veces nosotros estamos expuestos a personas así. Personas que tienen una alta vibra. Son personas que a veces uno dice, pero Dios mío, ¿por qué me cae tan mal? O Dios mío, ¿qué es lo que tiene ese muchacho o esa muchacha? Dios mío, ¿por qué él o ella es así? Y a veces no entendemos. Y muchas veces tiene que ver por cómo esa persona vive, cómo está esa persona en su interior y qué podemos sentir a través del espíritu. Muchas personas podrían sentir algo, pero tenemos que entender que hay varios factores. Puede ser el factor en el cual podemos pensar que algo esté pasando, pero realmente no es así. Que ese es lo que le llaman vulgarmente el espíritu de sospecha. Sí, o sea, sospechamos que está sucediendo algo y creemos que es algo espiritual. No, eso se le llama espíritu de sospecha y es básicamente el tú pensar cosas que no están sucediendo. Pero hay un punto determinado en donde sí se puede sentir. Sí se puede sentir esa energía. Es como cuando una persona está mirándolo a uno por detrás y uno siente la mirada en la espalda. Muchos de nosotros nos ha sucedido. A mí me ha sucedido que he sentido varias personas mirándome y cuando veo me quitan la mirada. Porque es básicamente ese tipo de vibración que nosotros podemos sentir. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este tipo de sensación? Porque básicamente lo pensamos en un punto de vista más acercado a la espiritualidad. Es bastante incómodo el poder tener a alguien al lado que emita ese tipo de energía, esa radiación, ese calor que molesta. Y es realmente mediante la oración. A veces no entendemos, pero tenemos que ver siempre por las personas. No tanto por uno mismo, sino también por las personas en lo particular.
ya que nosotros mismos conocemos nuestras propias batallas, conocemos nuestras propias luchas, pero no conocemos el interior de nadie, no conocemos qué batallas puedan tener esas personas en su interior. Pero de igual manera hay personas que se han acostumbrado, y no solamente eso, sino que básicamente se han adaptado a este tipo de forma. Son personas que realmente son bastante nocivas para el espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tipo de personas? ¿Qué podemos hacer con personas que no traigan algo positivo en nuestras vidas? No podemos echarla afuera, porque somos cristianos y se supone que tenemos que velar por las almas, tenemos que rescatar a los caídos y tenemos que ir detrás de cada una de las personas que necesiten el apoyo y el calor y la ayuda del abrigo de una persona. Y más nosotros que tenemos que seguir la imagen de Cristo. Realmente es bastante difícil de poder responder esta pregunta porque difiere directamente de la persona y de los factores psicológicos que acompañan a esta persona. Pero, ¿cómo lidiar con ese calor? ¿Cómo lidiar con esa sensación? Podemos encontrar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 en adelante, Pablo exhortando a los hermanos, en este caso una carta a los de Tesalónica, y básicamente él comienza diciendo, basándome a la traducción Reina Valera 1960, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alternéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedlo de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Primero vemos que Pablo nos dice que tenemos que rogar, tenemos que reconocer y tenemos que entender que nos pueden llamar la atención. Tenemos que tener paz y tenemos que tratar de no estar ansiosos ni ansiosos, y esas personas de ánimo bajo, tratar de levantarle el ánimo, tratar de ser pacientes con ellos, tratar de no pagar mal con mal y tratar de seguir siempre los buenos caminos y los buenos consejos que el Señor nos da. Siempre hay que estar felices, porque si estamos tristes, le abrimos una puerta al enemigo. Tenemos que orar sin cesar y dar gracias a Dios para que estos apaga espíritu, que me refiero por su radiación, porque su energía puede apagar tu energía. Tratemos de no ser apaga espíritus, como dice el versículo 19 de esta lectura. Y tenemos que tratar de ser sacerdotes, que Dios nos santifique con paz,
para poder manejar este tipo de cosas. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer con ese tipo de personas que emiten ese tipo de energía? Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Simplemente tenemos que amarlos y buscar la manera de ayudarlos, de dejarle entender de que algo está pasando, de dejar entender que realmente algo no anda bien en ellos. Pero no es juzgarlos, no es apuntarlos, es simplemente buscar la manera de poder ayudarlos. Si son personas bastante conflictivas, el punto sería realmente tratar de interceder por ellos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que buscar la manera de que ellos dejen de emitir esa energía, de emitir esa manera de pensar, esos grandes emociones que podemos muchas personas sentir. Y la única manera que se puede conseguir es a través del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da la oportunidad de poder comprender, de poder entender de que algo está sucediendo y de que solo Dios en su santa misericordia puede hacer algo por esa persona. Paz a todos ustedes. Gracias a todas aquellas personas que escucharon este podcast hasta este punto. Estaré haciendo contenidos un poco más largos, ya que me gusta compartir cientos de informaciones que básicamente están en la Biblia, podemos encontrarlas en la Biblia, pero tenemos que ver o tenemos que velar para que lo que es el conocimiento universal no ceda. Porque hay muchas personas que no abren su mente pensando de que estarían pecando o estarían faltándole al Señor. Pero entonces, ¿para qué Dios dio la ciencia? ¿Para qué Dios dio el conocimiento? No podemos tener un conocimiento universal porque el único que lo puede tener es Dios. Y no podemos ser Dios. Pero si Dios ha abierto puertas para que nosotros podamos entender aún más de lo que es la naturaleza de su creación, podemos ver, podemos asimilar cómo ciertos aspectos que están en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque cada uno de nosotros tiene una estufa, y el que no tiene una estufa tiene algo similar a una estufa para poder cocinar sus alimentos. Podemos ver lo que es el flujo del calor. Y muchas personas no piensan en eso. Entonces, si lo vemos en un punto más espiritual, podemos comprender que hay ciertas cosas que no tienen sentido, pero están ahí. Y tenemos que pensar en ello. Así que voy a comenzar ciertos comentarios un poquito más largos, correspondientes a diferentes temas y tópicos a los cuales yo encuentre tanto en internet como que pasen por mi cabeza. Bueno, muchas gracias a todos. Vuelvo y les repito que estos podcasts estarían disponibles en diferentes plataformas como programas de radio y de igual manera en mi canal de YouTube lo podrán encontrar, el cual se llama Bitácoras por Manger Sánchez, y en los diferentes canales, como le mencioné anteriormente, de Spotify, Google Podcast, Podcast y algunas plataformas más que se han ido añadiendo poco a poco a mi lista de distribuidores. Gracias para todos, que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche, y Dios los bendiga. Shalom, shalom. Paz para todos.